Y no sé, aquí, ya Rubén ya está grabando actualmente. Bueno, pues con esta conferencia que lleva por título Expresiones hipercontemporáneos ante la movilidad y los procesos de decolonialidad. Un título muy, muy particular, sí, muy novedoso, como todo lo que hace Alfonso. Y pues nada, te damos la palabra y con el gusto de escucharte. Adelante. Muchas gracias a la academia, de nuevo agradecer a España que está presente a estas deshoras y a quienes se van conectando. Pues un placer poder compartir algo muy actual, algo que generalmente no se escucha desde la academia, pero pues que atestiguamos el endurecimiento del Kremlin sobre los protocolos nucleares en una especie de antesala a la ya tan citada por casi 80 años Tercera Guerra Mundial. En este contexto, pues también definir esta hipercontemporaneidad como el arte que acontece en este siglo XXI, en estas dos décadas del siglo XXI, una lectura propuesta por Ralph Rugoff en la 58ª Bienal de Venecia en 2019 y que desde ahí, tanto desde la estética como desde la historia, pues para hablar de lo que acontece en estos momentos, se ha propuesto esta etiqueta y es la que se utiliza. En este punto y bajo esta dinámica, pues legal e ilegalmente, en la segunda década del siglo XXI, las fronteras se han cruzado con intensidad. Flujos de personas que han roto lazos con su país de residencia, supervivencia, adaptación, mejores oportunidades de desarrollo. El arte se posiciona políticamente y ha denunciado desde la precariedad que los arroja, las vejaciones del trayecto y las condiciones en el país que los acoge. Refugiados, fracturas, desolación, muerte. Procesos creativos que ponen la periferia en el centro. Aquí no busco ser exhaustivo, sino representativo de aquellos sitios en el orbe que están y siguen en continua definición y redefinición. Y vamos por casos. Franja de Gaza. Los conflictos entre árabes y judíos se agudizaron a raíz de la decisión de la Organización de Naciones Unidas en 1947 para repartir el territorio palestino y dar tierra a un pueblo que fue enviado a la diáspora hace 2000 años. Gaza integraría la zona árabe, pero la guerra con Israel de 1948-1949 lo impidió y quedó bajo el dominio egipcio hasta la Guerra de los 6 días, del 5 al 10 de junio de 1967, cuando pasó al control israelí. Los problemas continuaron y se heredaron al siglo XXI. Estalló la Intifada de Al-Aqsa 2000-2005, una rebelión armada palestina. En 2007, la región fue controlada por el grupo yihadista Hamas, que devino en un bloqueo por parte de Israel y Egipto. Benjamín Netanyahu propuso a países occidentales absorber a los habitantes de Gaza. Tel Aviv alentó a los palestinos de la franja a emigrar. Israel tocó la puerta de muchos países de Medio Oriente para que aceptaran a los migrantes palestinos, pero no hay respuesta. Solo en 2018, 35,000 palestinos emigraron de la franja de Gaza. Y habría que tener un antecedente de 1999 que puntualmente, y aquí presente, recordaba la maestra Miriam Kaiser, y es a Daniel Barenboim y Edward Said quienes fundaron West East Divan Orchestra, integrada por jóvenes palestinos e israelíes y que desde 2000 tiene sede en Sevilla. Un intento ininterrumpido por abrazar migrantes y con ello dar un paso que acerque Oriente con Occidente. Un esfuerzo que hoy sigue vivo pese al conflicto en estos momentos. Sin embargo, bueno, la artista danesa Larissa Sansur explora
en su obra la memoria, el trauma, la identidad y la pertinencia a geografías controvertidas. La ciencia ficción se convierte en un vehículo en el que imaginamos y reimaginamos a Palestina. Su videoinstalación con Soren Lind, In Vitro, de 2019, muestra un futuro casi distópico entre dos mujeres, Dunia y el clon Alía. ¿Qué experimentamos al pisar en Occidente aquellos mosaicos hechos a mano en Palestina? Un pasado como zumbido que penetra en el tiempo. ¿Puede existir un nuevo mundo a partir de los pedazos del mundo anterior? En mayo de 2020, contra el bloqueo israelí junto con otros países y la crisis humanitaria agravada por la pandemia de COVID-19 en la Franja de Gaza, 400 personas firmaron una carta, entre escritores, artistas visuales, plásticos, músicos, gestores culturales. Entre todos ellos destaca la pintora alemana favorita de Sachi, Teresa Cabral, pero también se dieron cita a Sand, Hesse, Goshu, Lynn Gottlieb, Sengupta, la historiadora del arte, Cassimi y el director del Van Abbemuseum de Eindhoven en Países Bajos. Y cito, en tiempos de crisis internacional debemos defender la justicia, la paz, la libertad y la igualdad de derechos para todos, independientemente de su identidad o credo. Puede que nos quedemos en casa, pero nuestra responsabilidad ética no debería. La situación a la fecha, sin duda, ha empeorado. La crisis estalló cuando los estados árabes estaban a punto de reconocer a Israel. Hamás atacó a Israel durante el Simchat Torah el 7 de octubre de 2023. De ahí tendríamos que establecer una realidad muy compleja que tiene como antecedente estético al dúo de artistas denominado Clairefontaine y estos símiles de reloj en Same War Time Zone de 2016-2018 y una resignificación no presentada, pero que sabemos que está trabajándose en 2024. Usos horarios sin duda similares, una realidad de papel tapiz en el piso llevado a el aciago número no solamente de migrantes, sino desafortunadamente de muertos. Blanca García en Expulsión sin salida, la guerra en Gaza, un año después, en este octubre de 2024, refiere, el primer año de la guerra en Gaza ha llevado el desplazamiento forzado del 85% de su población. La singularidad de este desplazamiento es triple. El conflicto tiene como objetivo la expulsión. El propósito de la expulsión es la expansión sobre el territorio y la expulsión pretende ser definitiva, descartando la posibilidad del retorno. Esos tres aspectos han sido una constante en la historia del pueblo palestino desde la creación del Estado de Israel en 1948. Para el artista Mahmoud Alaj en Palestina, esta violencia 24/7 lo ha llevado a entender su propio escenario, su propia casa en destrucción, a habitar la propia tienda de campaña. Una muestra de la profunda huella que ha dejado la violencia de Israel para Palestina, pero también de Palestina para Israel. Alegoría visual a los efectos de esta ocupación que han provocado conciencia, sujetos y una geografía palestinas resignificadas. Bajo esta dinámica, Mahmoud Alaj expresa, si respondiera que sí, que la violencia en Palestina es una buena fuente para crear arte, sería como el que baila sobre los cadáveres de sus camaradas. Y si la respuesta es no, esto pondría en duda la capacidad y el papel del arte palestino para informar al mundo lo que está sucediendo. Un uroboros, la serpiente que se come la
la cola, su propia cola. En Gaza aún organizamos actividades artísticas para que niñas y jóvenes puedan contar con un espacio seguro, afirma Iman Hamouri en el taller Baque en el Popular Art Center. Y esto pues ha llevado a ver la danza, a ver la tradición oral como una parte fundacional de un proceso que pues está en conflicto y que pues hoy todavía no podemos llamar guerra, como no se puede llamar guerra a la de Ucrania, bajo el parámetro de pues los protocolos internacionales de Naciones Unidas. Sin embargo, la muerte, la desolación y el resquebrajamiento del tejido social están y perennemente nos está doliendo. Esto, y perdón, antes de concluir el caso, no podemos dejar de subrayar que estas intervenciones hoy nos han llevado a una palestra donde el antisemitismo es una constante. Y tendremos que decir que Netanyahu ha pues tenido equívocos, acciones desmedidas, a causas ulteriores de lo que implica el conflicto. Sin embargo, eso no puede dejar que el antisemitismo ocupe lugares en la opinión pública y también en el arte, en las formas de expresión, y pues que esto es creciente. Y si pensamos que no ha sido apenas ni siquiera en 100 años de la Segunda Guerra Mundial, tendríamos que leer perfectamente lo que ocurre cuando vemos voces antisemitas que ocurren y ocupan nuestras arenas públicas y también las privadas. Habrá que tomar conciencia de ello y, por supuesto, denunciar. Caso sirio. Siria tiene 1/3 de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural. Lo más importante, tiene salida al mar. En 2011, el marco de la primavera árabe, ahí los sirios tomaron las calles para reclamar la, digamos, democratización del país. La violencia pues fue también una constante de represión por Bashar al-Assad, que provocó una escalada del conflicto y la reorganización de grupos, entre los que destaca el Ejército Libre Sirio, con desertores de la Armada, las milicias kurdas y fuerzas vinculadas con Al-Qaeda. El llamado Estado Islámico o ISIS, en realidad Daesh, porque me niego a, o nos deberíamos de negar a reconocerlos como un Estado soberano. El Daesh aprovechó la coyuntura para fundar un califato en Irak y Siria lo orilló a la intromisión del gobierno de Barack Obama. A este ataque se le unirían en 2015 británicos y franceses. Venderían el ruso de Vladimir Putin, y Siria fue un antiguo aliado a la Unión Soviética. El presidente ruso ha logrado convertirse en un jugador clave en la crisis al desplegar su poder aéreo y evitar así el colapso del régimen sirio. Una vez que la posición del presidente Bashar al-Assad fue estabilizada, la flota aérea rusa le ayudó a recuperar el territorio que había perdido a manos de los rebeldes. Así, logró fortalecer la Guardia Revolucionaria iraní bajo el control del líder supremo, el Ayatollah Ali Yamiyeni, y a los milicianos extranjeros, pues incluidos los libaneses de Hezbollah. En el norte, las milicias kurdas que operaban con el apoyo de Estados Unidos se volvieron un objetivo turco, pero en el complejo tablero, Turquía, que es socio de la Unión Europea para el flujo de migrantes, se ve afectado. Perdón las cifras y voy a tratar de ser lo más conciso, pero bueno, 500,000 de muertos en 7 años y 5 millones de refugiados. Siria se encuentra entre los países con más emigrantes. 8.225.499 sirios viven en el extranjero, un 48.65% de la población.
De forma contraria a la lógica histórica, la migración masculina es superior a la femenina con 4.835.917 hombres, lo que supone el 58.79% del total frente a las 3.389.582 migraciones que suman el 41.20%. Y veamos las cifras porque hoy en día atendemos a una Europa que alza la mano y decir no puedo recibir más migrantes. ¿A qué están aludiendo? Turquía es el refugio principal con el 45.51%, que corresponde a 3.743.948 personas, seguido por Líbano con el 14.13%, 1.162.305 personas, seguido de Arabia Saudita con el 9.76%, es decir, 802.915 personas. Esta llamada crisis migratoria, veámosla de nuevo y subrayemos los números. Jordania ha recibido 724.508 personas y Alemania 589.628. El noveno sitio lo ocupa la Unión Americana con 91.663. El décimo puesto lo ocupa Países Bajos con 70.713 migrantes. El noveno sitio lo ocupa, perdón, el vigésimo segundo lugar le corresponde a Francia con 18.451. Venezuela tiene el lugar 24 con 15.311 y la posición 30 es de Italia, que ha recibido 7.076 refugiados. En los últimos años, el número de inmigrantes sirios ha aumentado de 1.361.054 personas, más de un 19.83%. La Meloni miente y sí hace falta la visión de un ente aglutinador europeo como la Merkel. Ante un Daesh que pretende restituir el mito de un Medio Oriente sin Occidente, el arte no se ha quedado callado. A fines de 2015, el artista urbano Banksy donó todos los materiales utilizados en Disneyland, un parque distópico de diversiones, a un refugio del puerto francés de Calais, que actualmente da hogar a 7.000 refugiados sirios. Madera y estructuras metálicas sirvieron para construir casas e incluso el letrero que daba nombre al proyecto ha sido instalado en la zona. En diciembre de 2015, Banksy agregó un stencil con la imagen de Steve Jobs, cofundador de Apple, cargando una computadora y un saco, aludiendo a su origen. El padre de Jobs fue un migrante sirio. En 2016, a la pequeña Cosette, personaje de Les Misérables, Los Miserables, e ícono de la cultura popular francesa, la representó envuelta en una nube de gas junto con un código QR que contenía un video de la operación policíaca del 5 de enero de ese 2016. En la jungla, ese campo de refugiados de Calais. La crítica se orienta a censurar el uso de gas lacrimógeno contra los migrantes que tratan de cruzar la frontera a través de túneles. En ese contexto, el Mediterráneo se vuelve un protagonista siniestro, no lugar de barcos que apremian puerto seguro. La sobrecogedora instalación Written by Water, escrito por agua, del portugués nacionalizado luxemburgués Marco Gadiño, se inició en 2013 y aunque sigue en construcción, representó en 2019 a Luxemburgo en la 58ª emisión de la Bienal de Venecia. Exploración de umbrales geográficos, políticos y filosóficos del mundo, relación ambivalente entre la humanidad y el mar. Cito: sin embargo, bajo el tamiz romántico de un espacio épico que enciende la imaginación, hay una dimensión geopolítica más oscura marcada por los conflictos, la migración masiva y el desequilibrio económico.
Fin de la cita. Una odisea que toma el camino inverso de las rutas migratorias actuales del Mediterráneo, destinos personales y colectivos, diarios de viaje, procesos de escritura borrados y sobrescritos. El agua inunda y se lleva la memoria. Con la guerra también migran objetos, los roban para venderlos en subastas o los llevan fuera de su espacio para conservar el patrimonio. De Michael Raskovich, el homenaje a Tamir Razir, o como se conoce en Estados Unidos, Tamir Rice, cruza las líneas fronterizas y marca postura ética y política frente al objeto saqueado del Museo Nacional de Irak. Desde Cleveland, en julio de 2018, cajas de pizza y bandejas llenas de comida ocuparon la galería de arte Spaces. Los asistentes a la inauguración pudieron comer lo que quisieron, con la condición de que una vez ingerido se tocara un letrero que decía: por favor, disfruten esta ofrenda de la comida favorita de Tamir Rice para que esté presente en un proyecto que se trata de su muerte. Tamir era un chico de apenas 12 años que jugaba con una pistola de juguete cuando Timothy Lorimant, policía de Cleveland, le disparó en 2014. El jefe de la policía, Calvin Williams, declaró que la falsa pistola había sido, cito, indistinguible de un arma de fuego real, fin de la cita, porque le faltaba la tapa de seguridad, cito, de color anaranjado. Fin de la cita. Con el título Se quitó un color, la instalación plantea recuperar el color de piezas arqueológicas que han sido saqueadas o que representan el bastión identitario de Medio Oriente y que desde la occidentalidad solo se mira con miedo a esas otredades. Al artista también le llamó la atención una coincidencia. En árabe, la palabra tamir significa dátil, un alimento que se encuentra en abundancia en Medio Oriente. Incluso cabe acotar que el árbol de la ciencia del bien y el mal en la historia del arte ha pasado como un manzano, como un peral, como una higuera, pero también como una palmera pletórica de dátiles, un fruto prohibido con connotaciones funestas por ser extranjero. Así, el caso de Tamir Rice, más allá de una tragedia local, se lee como algo universal, la brutalidad de la diferencia marcada en algún cuerpo. Caso nigeriano. La diáspora nigeriana como un concepto en el discurso académico atrae cada vez más la atención de estudiosos y responsables políticos. En Nigeria, el Servicio Voluntario Nacional es el organismo gubernamental responsable de coordinar las actividades de la diáspora, que si bien se alienta la movilidad, esta se basa en la profesionalización, retorno e implementación de prácticas para el país. Desde 2003 se formaron las Town Unions, comunidades nigerianas en Europa, Asia, África y los Estados Unidos. Por ejemplo, en Guajiri ha puesto en marcha esta localidad un foro virtual que a través de las diásporas atraen a un gran número de profesionales nigerianos, normalmente médicos, ingenieros, pero también artistas, quienes sufragan sus propios gastos de viaje, se reúnen con sus homólogos en Nigeria para intercambiar ideas y explorar oportunidades de carrera. Incluso algunos, después de visitas regulares, decidieron transferir su negocio al país africano. La pintura de Nijeka Akujini Crosby muestra orgullosa las raíces nigerianas en el exilio y pues quien sea parte de él reconoce en su obra sus herencias culturales, retratos familiares y autorretratos en interiores domésticos, siempre en colores sólidos, abren las paredes de concreto en fronteras resignificadas. Asimismo, ha desarrollado una técnica para llenar áreas de la pintura con transferencias fotográficas, un proceso de collage que permite sobrecargar de información la imagen. Agrega muebles de IKEA, MacBooks, calentadores
que se combinan con las lámparas de parafina de sus recuerdos infantiles. Son retratos occidentalizados que exhiben cicatrices tribales yorubas. En el marco del exilio africano, merece atención el barco que salió de Libia rumbo a Europa en la primavera de 2015. El 11 de abril naufragó en el canal de Sicilia. De los 950 hombres, mujeres, niños a bordo, solo sobrevivieron 28. La nave fue presentada por el movimiento Santi Migranti como un manifiesto al que, cito, libremente se adhieren los no racistas, los no fascistas, los que no le temen a la diversidad. ¿Esto en dónde? Pues también en la Bienal de Venecia de 2019, bajo el título de Estas aciagas coordenadas. Qui riposa, aquí descansa. En 2017, el artista y disidente Ai Weiwei reiteró su reflexionar sobre el drama de los refugiados en una escala sin precedentes. La sala principal del Trade Fair Palace de la Galería Nacional de Praga mostró la que hasta hoy es su mayor instalación. Law of the Journey, la ley del viaje, mostró esta gigantesca patera o embarcación utilizada para el transporte de inmigrantes ilegales de 70 metros, tripulada por 258 figuras inflables que dan cuenta del periplo incierto de quienes suplican asilo. Del suelo emergen figuras con flotador, otras de medio cuerpo y cabeza para representar la impotencia ante el mar. Ai Weiwei decidió pues que no hay crisis de refugiados y lo decide al declarar que en realidad es una crisis humana. Cito, y en la forma de gestionar esta crisis hemos perdido nuestros valores más básicos. Fin de la cita. También hizo un llamamiento de responsabilidad a Occidente para volver a examinar el sentido de los derechos humanos, de la dignidad humana y hasta cuándo puede un país sobrevivir ignorando al resto. Caso latinoamericano. Río Bravo, Río Grande. Cada año, más de 1 millón de mexicanos, de mexicanas, y más de 300,000 centroamericanos intentan cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos. Las cifras dicen que solo lo consigue el 15%. No obstante, pareciera que no lo consigue ni el 1%. La falta de oportunidades laborales en nuestros países, la violencia, la situación de pobreza en la que se encuentran y la gran dificultad para salir de ella los conmina a iniciar el viaje hacia el norte. Hubo países como Haití y la República del Salvador que tuvieron entrada franca. Hoy hay más haitianos en los Estados Unidos que en su territorio de origen. Hay quien dice que hay más salvadoreños en Washington, D.C. que en San Salvador. Si atestiguamos, si antiguamente la isla Ellis era la puerta de entrada, hoy la frontera sur del país vecino, es decir, México, se debate entre muros, narcotúneles, corrupción, polleros, mojados, violaciones, vejaciones, muerte y la promesa muy entrecomillada del sueño americano. Entre 10 y 15 millones hay quien duplica la cifra de migrantes indocumentados viven actualmente en los Estados Unidos. Desde su apertura en diciembre de 2014, la exposición itinerante Somos Migrantes integra fotografía social y documental de corredores migratorios como la frontera entre México y Estados Unidos, aunque también aborda la frontera hispano-marroquí y la actual crisis de refugiados en Europa. La valla fronteriza de Melilla, conocida como el Muro de la Muerte de la llamada frontera sur de España, tiene 6 metros de altura y está rematada por cuchillas afiladas. Las ONG Entre Culturas
el Servicio Jesuita a Migrantes México y el Servicio Jesuita a Migrantes España, con la participación de los curadores Irving Domínguez y Annick Donkers, reúnen obras de los más variados artistas. Destaca Mónica Lozano, fotógrafo americana, nacida en El Paso, Texas, en 1980, quien creció en la frontera de Ciudad Juárez, México. En su serie Borders de 2013, la imagen que por permutación hace de un asiento de tráiler una persona evoca las fugas de Bernil Oriental a través del Checkpoint Charlie, el duro puesto de control que se encontraba en la Friedrichstraße y abría el paso a la zona de control aliada soviética, el más famoso de los pasos fronterizos del muro de Berlín entre 1945 y 1990. Por su parte, Gabriela Ruiz, con su instalación en Ciudad de México de 2018, A Cinderella Story for Everyday Objects, inauguró Bridges in Times of Walls, arte chicano-mexicano-estadounidense, de Los Ángeles a México. Holguín, en colaboración con Derek, pues hicieron este videomapping con Andrew Eastman para el diseño sonoro de la muestra disyuntiva cultural, ahí donde la religión católica y la estridencia cromática crean una estética compartida. Transculturación, ahí donde el himno nacional mexicano fue traducido al inglés y dispuesto con sopa de letras sobre lana y colgado ante una lámpara de LED por el artista bogotano Henry Palacio Clavijo en México Anthem de 2019 y presentado en la 8ª edición de Salón Acme en Ciudad de México. Mexicans at the cry of war made ready the steel and the bridle, and made the earth tremble in its center, and at the resounding roar of the canyon. Sin duda, pues estremece. Crecer con padres indocumentados, compartir patria, la que recibe, educa y forma, frente a aquella abandonada hace 3 generaciones y que quizá nunca se pise, pero de igual manera educa y forma. Referentes culturales a través de la escultura de Moisés Salazar para representar la violencia y el maltrato que enfrentan los migrantes indocumentados. Dice el artista, utilizo piñata como método para explicar cómo las personas son vistas como mercancía para el trabajo, carecen de identidad humana y están sujetos a actos violentos. Piñatas como cuerpos inmóviles sobre mantas metálicas para resistir el frío del desierto. Esto, pues, una vez que son capturados por la migra. Fin de la cita. El 7 y 9 de octubre de 2017, la artista Betsabe Romero, con su instalación Tu huella es el camino, tu bandera es la paz, eliminó la etiqueta sugerida por sociólogos de migrante emocional. Y aunque hace 20 años intervino con un automóvil pintado que intentaba cruzar también los límites de Tijuana y San Diego, regresó con 100 banderas blancas enterradas en la arena cada 3 metros para hacer patente que la cultura es transgeográfica y que somos un pueblo que se desarrolla de ambos lados y por ello debemos de estar juntos y de ser solidarios. La instalación solo fue visible por 2 días debido a que las autoridades de San Diego cobraban $1,200 diarios por permitir colocar 50 banderas en el litoral californiano. Las otras 50 fueron enterradas sin costo en las playas mexicanas. Por otro lado, Strangers, del cubano Edel Rodríguez, subrayó en 2018 la relación con el mar. Gente del barco, dice el artista, así es como muchos inmigrantes son considerados. Fui uno de ellos, un refugiado. Entiendo que dar la bienvenida a desconocidos puede ser peligroso. A lo largo de la historia, muchos países han enviado a Estados Unidos a sus mejores y peores criminales. Las pandillas irlandesas y la mafia italiana, entre muchos otros grupos,
Pero también florecieron en Estados Unidos poco después de su llegada grandes ciudadanos. Siempre hemos vivido con los peligros de aceptar a los extranjeros y siempre hemos lidiado con ellos, sabiendo que esos son los riesgos de un país que un país debe asumir si pretende ser un modelo para todo el mundo. Este país parece asustado de tomar riesgos con los extranjeros, de apostar a las posibilidades de que el próximo barco lleno de extraños también puede estar lleno de grandezas. Y bueno, también tendríamos que subrayar que Estados Unidos, pues, es una nación de naciones. Tras meses pandémicos, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York abrió en 2022 su Jardín Azotea Cantor con la instalación escultórica del artista Héctor Zamora, que había quedado inconclusa en marzo de 2020. Desviación de celosía fue solicitada por Iria Candela, entonces curadora de arte latinoamericano del Museo estadounidense. Un monumento a la apertura por encima de la pesadez, la transitoriedad por encima de la permanencia, afirma el investigador Holland Cotter. Un muro curvo de ladrillos de terracota huecos, hechos en México, elevados a 3 metros y con 30 de largo, se posiciona en la crítica política ante el hermoso muro fronterizo de Donald Trump que divide el nosotros de los otros. Y aquí regresar a la frontera más peligrosa del mundo, la frontera sur mexicana. Es decir, esta realidad muy compleja desde el Darién hasta Chiapas. El mural en el albergue de migrantes, la 72 en Tabasco, muestra a Donald Trump y a una relación de cabeza de América y de América Latina. Trump, tras el que enciende el fuego de la resistencia de los pueblos. La migración hoy nos ha vuelto a preocupar de una manera que no solamente es estridente, pensar ya en una migración México-Guatemala. 600 mexicanos cruzaron por Chiapas en busca de una mejor vida en el sur. Inédito. Y el sur no ha sido ajeno a los procesos estéticos y Casa Empática es una síntesis discursiva y dramática que retoma la poesía visual del uruguayo avecindado en Barcelona, Yamandú Canosa. Un proyecto que desde 2016 simbólicamente alude al hogar reinterpretado por los movimientos migratorios, el tráfico de armas, drogas, mercadeo y la configuración de discursos más allá de la hegemonía europeizante de una casa de fronteras rotas. Esta. La reconfiguración de mapas y el redelineamiento de fronteras para la tercera década del siglo XXI será motivo de amplísimas discusiones filosóficas, antropológicas sociales, históricas, económicas, estéticas, pandémicas. México registró un fuerte incremento de las solicitudes de asilo y refugio, de 2.137 en 2014 a 70.302 en 2019. Con más de 2 millones de desempleados en México en el primer trimestre de 2020, no deja de ser recibida con complejidad la petición de la otrora secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, en el anterior sexenio, el de López Obrador, durante la Conferencia del Bienestar alentada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Qué dijo Luisa María Alcalde entonces? Los emprendedores deben contratar refugiados. Lo cierto es que resulta fundamental que los empleadores no soliciten documentos específicos de identificación de los países de donde los refugiados son originarios, porque tuvieron que huir sin llevarlos consigo o fueron pues robados, vejados en la bestia. Asimismo aseguró
Los refugiados son personas resilientes y preparadas para enfrentar retos. Y esto pues nos lleva a una dimensión distinta también del problema. Manuel Gaona, desde Aguascalientes, pues ha sido una de las personas, de los artistas que ha manifestado con mayor medida el interés migratorio. Curioso es que no hay una exposición que se haya dado en Aguascalientes para Manuel Gaona. Aparentemente la vamos a tener en 2025 o principios de 2026. Sin embargo, bueno, pues en 2024 esto no ha ocurrido. ¿Y por qué asumir la realidad de Aguascalientes? Porque es un punto crucial para la media de la bestia que hoy, pues desde la presencia de la Guardia Nacional, pues ha quitado migrantes de la bestia, pero no así, pues el flujo de tantas personas en busca de una nueva oportunidad. Perdón, aquí, pues migrantes que están en esta Chevrolet y Chevrolet como una de esas grandes marcas que buscaba la presencia de Estados Unidos en México y de Estados Unidos para Estados Unidos. Una de las imágenes que me parece más atractiva de Manuel Gaona es su escultura Army of the Ice Cream Kids de 2023 y representa a una persona con un bote, es un niño, con un bote de helado. Es Ben & Jerry's. El sabor es absolutamente demencial porque existe. El sabor del helado se llama Americone, no American, sino Americone Dream. ¿Con esto también juegan las marcas de helados? Sí, con esto también juega la Unión Americana. En contraposición, otra escultura. Por supuesto que la fuerza también estremece, porque es un afrodescendiente, pero vertiéndose un cubo de pintura blanca. Flavio Sequeira presenta Amnesia en 2015. El flujo de una imagen con la otra, pues me parece que es vital el traerlo a escena. Como también lo es Carlos Martiel y su pues serie insignia 2020-2023. Actualmente se presentan en el Museo del Barrio en Nueva York. ¿Qué sucede con estas dos banderas? Se han cambiado los colores de la bandera norteamericana, el azul ahora es rojo y el rojo ahora es azul. Sin embargo, pues sobre ese mar de estrellas, con esa relación de los estados de la Unión Americana, pues ese color en realidad de la tela está teñida con sangre. Lo mismo sucede con la bandera de México en esta posición, teñida con sangre de migrantes, y Carlos Martiel no ha declarado cómo es que están, pues cómo recogió esa sangre, pero dice que debemos de creerle. Contrario a lo que la Secretaría de Gobernación, con leyes muy pues estamentarias de lo que implica el uso de nuestros símbolos patrios, pareciera que pues la obra debió de haberse retirado de la Feria Material de 2023. Sin embargo, no fue así y esa bandera se mostró en México, en Ciudad de México, ante la pluralidad de las redes sociales. La Secretaría de Gobernación no dijo nada y a la fecha no ha habido un pronunciamiento ni de Gobernación ni del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura o de algún funcionario público mexicano. Aquí lo vemos a él desnudo, colocando unas esposas para ser deportado, como esas migraciones que vimos en la época de Donald Trump en el periodo anterior de su gobierno. Parece una pesadilla que pues esa voz que vocifera en realidad la vamos a volver a traer a cuenta. Y bueno, esa imagen la llevó a hacer un performance en el propio Museo Getty en Nueva York. Betalle Sar, Liberation of Aunt Jemima,
Cocktail de 1973. Veamos cómo tiene estas conexiones también el propio Carlos Martiel, pues nos lleva a la representación de Aunt Jemima como un símbolo de la esclavitud, de ese sur esclavista, con las mujeres afrodescendientes atándose un paliacate generalmente rojo con motivos o con lunares blancos a la cabeza y pues no mostrar sus resplandecientes chinos. Esta relación pues la lleva desde 1973 Azar a tener una pues un sirope, una botella de sirope de este jarabe de arce, mal llamado miel maple, para ser o convertirse en una botella, pues para una bomba Molotov. Quejín de Vilhey, también un artista afrodescendiente, creó su Napoleon Leading the Army Over the Alps en 2005. Este personaje pues ha cambiado el tricornio por una banda Staats y en lugar de botas pues ahora hay unas botas Timberlake. Y aquí llevar pues este juego entre Louis David y Vilhey o Quejín de Vilhey a entender esta relación de nuestras occidentalidades, porque hay una apropiación del exotismo como ya lo había hecho Man Ray, con estas imágenes que pues a prácticamente 100 años nos conquistan, las seguimos aplaudiendo, las seguimos resignificando bajo estamentos pues como los 100 años del surrealismo y de pronto pues entender a John Edmonds y desde el África Central entender la cabeza de hombre, donde pone uno de sus propias máscaras, de sus propias representaciones de identidad con un propio hombre hacia 2018. Un juego donde ahora lo apropiado se vuelve a reapropiar, pero desde la zona del centro africano. John Falkman, desde la esfera del vacío, en esta exposición curada por Álvaro Gómez, nos lleva al entendimiento de Sudáfrica y de las comunidades zulúes para establecer trípticos que tienen que ver con una nueva representación bíblica, por lo menos del Nuevo Testamento. Y es que aquí no es una imagen de un colgado per se, sino es un performance donde este personaje representa a Judas en esa relación, pues después de traicionar al maestro y venderlo por 30 dracmas, pues se suicida y aquí representar la muerte tras la muerte misma. Para llevarnos a este despliegue donde el tríptico de un nuevo Ecce Homo o Cristo varón de dolores está supeditado a la representación de los Zulu. La exposición de Falkman se completa con versos de Jennifer Clement y traducidos al español, pues acaban con "Tengo miedo, ¿seré el próximo?". La respuesta es seguramente sí. Y habría que tocar el caso ucraniano, ¿no? La relación pues desde lo que implicó el 10 de marzo de 2022, cuando voluntarios colocaron sacos de arena alrededor del monumento al duque de Richelieu en Odessa, en el Mar Negro, pues llevaron a una imagen que se volvió también en una imagen de arte por sí misma. Y esta, más que de documentación, también un testimonio. Esa Basílica de la Asunción en Lviv o Leópolis en español, hace justo 101 días, casi 102, porque ya pues el uso horario está cambiando en Europa, nos lleva a ver pues una imagen de algo que no podemos ver, pero que sabemos, intuimos que sigue estando. El retrato del obispo Andrei Sheptyvsky
de Oleska Novakivsky fue la última obra en ser descolgada el 7 de marzo de 2022 del Museo Nacional Andrei Shevtsky en Lviv o Leópolis. El Museo Nacional, pues hoy en sus bodegas sigue estando repletas y sus salas completamente vacías. No hay una sola imagen que haya vuelto a ser puesta a 1001 días, a 1002 días. La artista Yarina Shamovska comparte estudio con su padre, Ihor Shamovsky, ambos profesores de la Academia Nacional de Arte en Lviv. 600 obras hoy siguen en riesgo. Shana Sharmadrova creó el 11 de marzo de 2022 Madre con un recién nacido bajo el cielo cerrado. Hoy esa imagen desapareció porque su estudio fue bombardeado y solamente conocemos este dibujo a partir, pues, de la imagen digital. Irina Babenko creó con body art imágenes que pues llevan al resquebrajamiento de esa bandera ucraniana y entender que ella en el exilio pues también carga a su propia Ucrania. Valeria Kamelkova pues tiñó de sangre el amarillo de la bandera de su país. Erizos de Bolo Vesca y Victoria Pidovsk pues estaban realizando una obra en un taller de herrería. Sin embargo, pues buscaron soldar todo lo que pudieron para crear esa imagen de erizos de Ucrania. A la fecha no sabemos si existe porque sabemos que los tanques rusos sí sobrepasaron esta línea. Entonces, pues habría que ver pues si esta escultura dique, pues podemos rescatarla o también solo podamos quedarnos con pues la imagen digital. Anton Gutsievskevich y María Zuritkova, artistas ucranianos avecindados en Jaeva, en Valencia, España, desde 2019, luego de la anexión rusa de Crimea en 2014, mostraron esta mirilla o esta mira con la paloma de la paz en el centro. Una paloma, pues que desde los tiempos de Picasso, pues se ha vuelto ese símbolo de paz y de una paz que se quiere llegar, pero pues que está ultrajada. Y también tendríamos que recordar esa paloma de la paz de los Juegos Olímpicos de México 68, que fue atravesada pues por una bayoneta por los talleres de la propia Academia de San Carlos. Calle Cardiff, en Gales, pues nos llevó al graffiti, a entender pues ese Reino Unido que empatiza con la paz en Ucrania y que también llora. En Motala, en Suecia, una de las imágenes más poderosas de Putin, y analogándolo en ese cruce peatonal con el propio otro dictador, Hitler. Un personaje, además, que no había sido reelecto y hoy, pues como el propio presidente de los Estados Unidos electo, pues Putin ya reelecto, pues camina de la mano del nacionalsocialismo y lo que ello implica. Stop War en Austin, Texas, en Estados Unidos. Comparte este Stop Wars de la Guerra de las Galaxias en Berlín, Alemania, y en Taipei, Taiwán, pues con estas imágenes que tienen que ver con Bansky, tienen que ver con pues el arte del graffiti. La intervención a Putin de J. Warks en Valencia, España, lo pone pues como un diablo y pues le ha puesto colores azules y amarillos para pues mostrar la bandera ucraniana. The Rebel Bird de Escocia en Reino Unido pues muestra un tanque en el cual pues prácticamente está incendiando este símbolo del amor y paz. Y siempre habría que retomar de dónde viene ese símbolo, porque hoy con estas nuevas leyes desde el Kremlin, como iniciábamos la charla, pues habría que ponerlas en juego. Nuclear disarmament, ¿no? De ahí viene esta proyección de cómo, pues en un lenguaje de bandera, el alto
al armamento, pues se convirtió en un símbolo de paz y de amor por los movimientos hippies con antecedentes de la generación Beat y que pues no han logrado prosperar ni desde el Valle de Katmandú, ni desde la colonia Roma con la generación Beat, ni desde San Francisco o desde cualquier otro polo. Hoy seguimos teniendo guerras y un rearmamiento que realmente preocupa y ocupa al mundo. Así, Putin, put in prison, se vuelve una imagen elocuente, o con las minas, pues aludir de nuevo a que esa paz está realmente con alfileres. Las redes sociales y pues mucho de lo que hoy es la plataforma de Instagram o Pinterest han llevado a rezar por Ucrania en distintos puntos y establecer a Putin pues como una serpiente, como una cobra, pero habrá que decir que cualquier cuenta de estas redes sociales que se detecte por la nueva KGB, prácticamente las nuevas disposiciones policiales de Putin, pues son puestos en prisión. Y bueno, de ello pues vemos múltiples relaciones y encierros como los Pussy Riots y todos los movimientos disidentes en contra de los movimientos LGBTIQA+, que pues han llevado a prisión a sus artistas. El Museo Guggenheim de Nueva York, el 5 de marzo de 2022, tuvo una acción de tirar aviones de papel para buscar la paz. Una paz que Estados Unidos tampoco ha buscado, y hoy pues las armas que está utilizando Ucrania pues son norteamericanas, y de ahí las tensiones con la propia Rusia. Y hablar de procesos de exilio, y con esto cerrar, con estas últimas imágenes, cerrar esta charla, pues esta artista de origen egipcio, pero residente en Francia, Neil Yalter, nos muestra una de las contundencias a partir de los versos turcos de Nassim Hikmet. Exile is a hard job. Y es que cuesta para la patria que los deja, cuesta para las patrias que siguen su camino y quien los va a recibir. Es muy complejo el entendimiento de estos flujos de personas. Gohar Dashti, de origen iraní, muestra esa realidad fragmentada en imagen fotográfica y collage de 2023 con espejos, fotografía llevada a una microescala o a una escala mayor, ahí donde cada una de las pisadas de los migrantes está retratada y rota y llevado a transferencias. Bukra Khalili, una artista marroquí y que actualmente se muestra en pues lo que resta de la presentación de la Bienal de Venecia, la número 60, en The Mapping Journey Project de 2008 a 2024, muestra en arte digital las rutas de migrantes, cómo van, cómo operan. ¿Para qué? No solamente para entender cómo se traza y hacernos partícipe de ese periplo, sino crear rastros de nuevas constelaciones, como estas imágenes pues que nos muestran Dakar, Dubái, Skopje, Roma, Serbia, y entender hacia dónde hay estos flujos y entender urdimbre y trama de un textil que el artista nos lleve hacia pues esas nuevas formas y crear una representación pues prácticamente onírica de lo que implican las constelaciones cuando trazamos y vemos animales tal y como lo mostraron los griegos o cualquier cultura antigua simplemente con mirar al firmamento, que pues es el mismo cielo para todas, para todos, para todes. Mariana Tellería en Argentina ya había hecho desde 2017 una imagen con pues como si fueran mástiles, pero convertidos en cruces, y llevar pues esa contundente título, Dios es inmigrante. La presentó
en Argentina, la presentó en España y ahora se presenta en la emisión número 60 de la Bienal de Venecia. Entender cómo las religiones pues también nos han separado, lejos de entender que sus valores y bastiones pues nos hacen ser uno, como es el caso de Lyndon Johnson en Estados Unidos, desgarrar hacia abajo para ser plano con el suelo, desmantelar todo. Una imagen que si la vemos de un lado se ve una cruz, pero al momento de girar aparece una estrella de David. Pues puntos de conexión entre el cielo y la tierra, entre la pirámide, entre lo que implicaría de nuevo ser moralmente superiores frente a los no creyentes y que eso pues nos ha llevado a esas tensiones y distensiones que también nos hacen migrar. El pabellón de Alemania, creado por un cúmulo de artistas, Bratana, Montag, Axalter, Nipok, Lullier y Werner, pues nos llevan a 3 estadios. La experimentación de lo desolado, del espacio invadido, de la guerra, después imaginar una relación prácticamente con inteligencia artificial distópica, otra, y pensar en Light to the Nations, luz hacia las naciones para recibir a quien no tiene más hogar. La Bienal de Venecia condecoró al pabellón de Australia con la medalla de oro, y el artista fue Archie Moore. Este pabellón australiano lo que mostraba y lo que se ve como si fuera una imagen grisácea en el fondo, en realidad son nombres de aborígenes australianos, que él mismo es parte, rastreó el árbol genealógico expandido a través de pues, lo que implica el genoma, lo que implica hoy también la inteligencia artificial, y lo desplegó con tiza, con clarión, con gis sobre un muro, pintando y llevando estos nombres para entender que todos somos ellos, somos nuestros antepasados, somos procesos migrantes, somos quienes fuimos y somos quienes haremos ese camino. Y por eso ese memorial en el centro, con agua y llevado prácticamente como si fuera un cementerio judío. Yinka Sonibar, una artista británica nigeriana, muestra su Refugee Astronaut, una escultura que pues empezó en 2016 hasta la fecha. Esta es su segunda versión, pero ¿por qué hasta la fecha? Porque cada paso de migrantes va recogiendo desde el centro de África hasta llegar a Europa trozos de tela que va pegando o artefactos que hacen una migración que prácticamente se sienta al migrante un extraterrestre. Es decir, salió no solamente de su realidad, sino salió de la estratosfera para convertirse en alguien que no es, alguien que nunca fue, alguien que no tiene nombre, que no tiene papeles, que no tiene identidad y que sume una identidad que muy pronto, ante los graves problemas que tiene Europa, una Europa vieja, anquilosada, pues se va a convertir en un continente de migrantes, como lo está haciendo, y las políticas de occidentalidad pronto se van a trastocarse para entender que ya no hay más una cultura occidental, sino que esas occidentalidades pues están llevadas por turcos, por sirios, por ucranianos, por latinoamericanos, por africanos de todas partes, y que eso hará una reconfiguración de la cuna del estamento identitario de Occidente como jamás la habíamos visto, porque ni siquiera con Grecia, con el antecedente egipcio, pues marca esto completamente un otro hito. Claire Fontaine, les decía yo que era un dúo, como ellos se consideran, feminista conceptual, anclado en París, pero que en realidad está hecho por Fluvia Carnevale, italiana, y por James Thornhill, un artista británico,
presenta esta idea de extranjeros en todas partes, de 2004 a 2024. Luces neón que nos llevan a entendernos con esta otra participación de que en realidad todos hemos mutado, todos hemos cambiado nuestra forma de pensar, de percibir el mundo y de percibir al otro, de percibir al yo y percibir al nosotros. En tiempos complejos debemos ayudar. Las guerras han sido el detonante del mayor número de desplazamientos en el contexto que vivimos. El investigador Carlos Martínez Assad, especialista en migraciones, subraya que es falaz que la tasa de natalidad en Medio Oriente sea tan alta y que los refugiados provoquen delincuencia. Tampoco hay evidencia de ello para la realidad norteamericana. La riqueza de la pluralidad a través de procesos migratorios ha consolidado a pueblos a lo largo de la historia. En tiempos trumpianos, de promesas de deportaciones de 1 millón de migrantes por cada 4 años de su gobierno, tenemos que entender que eso, quizá la cifra completa no va a ocurrir, pero va a ocurrir algo. Y que no solamente es responsabilidad de políticas gubernamentales, sino desde nuestra posición como ONG, como academia, como sociedades, cómo estamos entendiendo este paso de migrantes. No es un asunto menor. Desde el arte tendamos puentes de entendimiento. Postdata, no te conozco, pero me importas. Muchas gracias. Ay, Alfonso, nos dejas fríos. Qué barbaridad, qué impresionante tu conferencia, de verdad, ¿eh? Te felicito, sobre todo por lo original. Nos haces pensar y reflexionar en nuestro actual mundo, en qué mundo estamos, y está bien documentada tu conferencia con imágenes dramáticas y pues el anuncio de un nuevo mundo del que somos partícipes y quizá nos abre conciencia de nuestro país, país de migrantes. Pues no sé si haya comentarios, preguntas, eh, sobre todo los que veo en pantalla pueden levantar la mano o tomar el micrófono como ustedes quieran. Nos has dejado mudos, así es de que adelante Javier, Javier García Luengo desde Madrid. Bien, pues simplemente millones de enhorabuenas tanto al ministro Alfonso Miranda como también a la academia, porque creo una conferencia como la que hoy nos hace más academia en el sentido de que personalmente el orgullo que me resulta formar parte de una institución de especialistas tan diversos, con temas tan diversos y que, bueno, a lo largo de este ciclo pues podemos ver el trabajo que hay detrás y lo que nos enriquece mutuamente. Un trabajo, además, el que hoy se ha presentado, comprometido, nada fácil, muy Eso. y algo que admiro tremendamente es la capacidad para clasificar algo tan complicado como es el panorama de arte actual. Me parece que es un trabajo teórico de clasificación muy importante, muy académico y muy necesario, y cómo, bueno, pues se aborda algo tan contemporáneo pues desde una metodología, me parece excelente y muy apropiada. Nos ha hecho mucho pensar. Muchas gracias y enhorabuena. Enhorabuena, insisto, tanto al ministro Alfonso Miranda como a la academia por trabajos como este. Muchísimas gracias, querido Javier. Muchas gracias, Javier. Adelante, doctor, doctor José Rubén Romero, adelante. Gracias. Oye, mira, ha sido una conferencia muy reveladora y muestra cómo en la actualidad un fenómeno tan humano como es la migración, porque bueno, somos nosotros lo que somos, gracias a que en algún momento hace 2 o 3 millones de años, unos africanos migraron y se extendieron por los demás continentes. O sea, el hombre ha estado migrando continuamente. Es un fenómeno que es propio de nosotros. Nosotros mismos como mestizos somos producto de repetidas migraciones. O sea, siempre he pensado que en la sangre de los mexicanos, pues no solamente hay sangre indígena y española y negra, también hay mora, judía, francesa, suiza. Es una mezcla, somos una mezcla extraordinaria. Pero yo creo
tú lo has planteado de una manera magistral, en este momento este fenómeno ha adquirido tintes de tragedia. O sea, realmente el hecho de que la gente tenga que desplazarse por hambre, por violencia, es algo muy, muy terrible, humanamente terrible. Y estamos, por supuesto, a las puertas de una tragedia humanitaria. Y creo que no nos hemos dado cuenta y tú nos has mostrado cómo en el arte, bueno, los artistas suelen ser particularmente sensibles ante su realidad, cómo en el arte eso se está manifestando y está lanzándonos, incluso violentamente, mensajes que tocan la conciencia. No me queda sino felicitarte, Alfonso. Me ha gustado mucho la conferencia, he aprendido muchísimo, me ha emocionado mucho, 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 mucho. Pues sí. En fin, te felicito y pues, no sé, felicito a la academia por tenerte entre nosotros. Gracias. Viniendo de ti, querido doctor Rubén Romero, de verdad, lo aprecio muchísimo. Gracias. Gracias. Adelante, Ana Diegues, desde España. Hola, buenas tardes. Alfonso, yo también quiero unirme a esta brillante exposición, que la has hecho muy amena, que no es nada fácil y que de verdad estoy completamente de acuerdo con el doctor José Rubén. Nos has tocado a través del arte, nos has explicado muy bien cómo lo que está pasando delante de nuestros ojos, que estamos tan acostumbrados a verlo a lo mejor en los periódicos, en la televisión, en las redes sociales, pero cuando se saca de esa cotidianeidad y se analiza de forma profunda como lo hacen los artistas, como lo ha hecho el arte siempre desde que el hombre ha puesto las manos en una cueva, ¿no? en Altamira y ha llegado a nosotros, ¿no? Esa necesidad de trascender, pues te hace pensar precisamente en toda la unidad que tenemos, en que, como lo has dicho tú, no podemos mirar para otro lado y que efectivamente, como el profesor, el doctor José Rubén acaba de decir, es que cómo podemos negarnos a algo que es intrínseco a nosotros, que es esa mezcla y esa transitoriedad, no solamente de espacios, sino de territorios y de tiempo. Entonces, Alfonso, de verdad, muchísimas gracias por este regalo que nos has hecho a todos. Gracias. Me siento muy orgullosa, siempre me siento, de formar parte de la academia y de verdad me levanto a la hora que haga falta simplemente por conferencias así. Muchas gracias a todos también. Muchas gracias, Ana. Gracias, querida Ana. Muchas gracias. Pues no sé si haya otro comentario. Por ahí en el chat, tienes por ahí alguno lo puedes leer, de TT. Sí, bueno, más bien son comentarios muy lindos que aprecio muchísimo. Quien no pudo entrar por cuestiones técnicas, creo que queda grabada y lo pueden ver en las plataformas del Centro de Estudios de Historia de México de Fundación Carlos Slim. Así es que quedó grabada y si se perdieron de algo, pueden hacerlo. Pero muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias, No, pues Marta. gracias. Todos. Y como dice Ana, felicitémonos como academia porque es una academia plural donde se puede tocar cualquier tema, pero un tema tan sensible como este, realmente nos conmoviste, ¿no? Yo quiero saludar nada más a Katia Vila, porque no sé si es su hija o su mamá, pues no sé, te mando muchos saludos porque hace mucho que no te veía y pues, gracias por estar aquí con nosotros en la academia. Pues, Alfonso, creo que pues has triunfado, pero sobre todo nos dejas pensando. Eso es lo que a mí más me ha llegado, que nos dejas pensando en nuestra realidad actual y tratar de comprender el mundo que a veces por las noticias que tenemos, la migración, la detestamos, decimos no, es que cada vez es peor para un país, etcétera. Y bueno, pues yo creo que nos has abierto un panorama de verdad muy inquietante. Pues buenas noches. Todos podemos ayudar y hay que tender la mano. En este tiempo de prácticamente fin de año, muchísimos migrantes van a querer cruzar la frontera. Las condiciones climáticas
son mucho más Terribles. adversas. Todos podemos ayudar. Desde la única recomendación, podemos regalar bolsas Ziploc, estas bolsas que se cierran herméticamente para que ellos puedan guardar sus documentos. Si les vamos a dar dinero, que sean en denominaciones muy bajas porque pueden esconderlo, y si son asaltados, pues no le quitan el billete de mayor denominación. Y en su paso por México, decirles qué tipo de picante deben de comer, porque la Guardia Nacional está apostada en los puestos de comida, y si no comen picante, son susceptibles a ser sujetos Enfermedades, de claro. interrogatorio, y pues decirles que tienen que aprender a comer chile serrano y que es mejor comer chile chipotle y no comer habanero o manzano, porque pican mucho más. Tienen que aprenderse el himno nacional y tienen que aprenderse la tonada. Podemos ayudar y decirles, no digas que vienes de Chile, diles, por si tu color de piel es pues más oscuro, pues di que vienes de Veracruz, y enseñarles algo de ese estado para que no sean sujetos de extorsión y de vejación, porque la Guardia Nacional está siendo rudísima en estos momentos, y cada vez más pues con la puesta pues del presidente Trump, como ya pues va a estar a punto de llegar al poder. El miedo. Y también hay grupos, sobre todo de estudiantes. Yo recuerdo que el ITAM tenía acción social y pedían ropa, por ejemplo, ropa de invierno o cualquier tipo de ropa, o latas, etcétera. Se puede ayudar desde muchos lados, y yo creo que esta conferencia nos ha sensibilizado precisamente para ello. Pues con esta magnífica conferencia concluimos las conferencias mensuales de la Academia Hispanoamericana de Artes, Ciencias y Letras. Volveremos en enero, y pues síganos, quienes entraron por primera vez, nos da mucho gusto, síganos, y pues gracias a todos, y los académicos nos vemos pronto. Gracias nuevamente, Alfonso. Hasta pronto.